que nos comentes. Hola, sí, Lorena, felicitaciones, de verdad muy completa. Como dice Pablo, pues se tocaron varios tópicos, pero a veces también es importante como tratar de tocarlos porque colocar un soporte nutricional como este, a veces toca verlo como si fuera un medicamento, es un medicamento y tiene demasiadas interacciones que a veces si no las tenemos en cuenta puede perjudicar al paciente, incluso si no las tenemos en cuenta, lo que podemos hacer es que el paciente se atrase mucho en su evolución o si no sabemos las interacciones que produce. Algunas las mencionó Lorena, pero realmente hay muchas que no sabemos cuáles que son las interacciones y como Lorena lo dice, es importante que la nutrición parenteral es mejor que se pase solita para así evitar esas interacciones que conocemos o desconocemos y que no sabemos la magnitud de daño que va a hacer en nuestros pacientes. Sin embargo, pues casi siempre cuando ya la vamos a usar, porque ya no tenemos, cada vez la utilizamos un poco más tardía por todas las explicaciones que ha dicho Lorena, toda la autofagia al principio y cada una de las fases en la respuesta metabólica al estrés, que casi cuando ya vamos a colocar la nutrición parenteral, pues seguramente ese paciente ya no tendrá tantos soportes o ya no tendrá esos accesos vasculares tan ocupados como para poder decidir que sí es mejor dejarla solita para evitar esas complicaciones. En cuanto a la revisión de la semana pasada, esta, pues podemos decir que la nutrición enteral, pues tiene más beneficios y en esta más complicaciones que toca estar pendiente, pero cuando nos toca usar es importante saber, como cualquier medicamento, diría yo, cuáles son sus ventajas, complicaciones y sus indicaciones y estar pendiente a las interacciones. En cuanto a las nutriciones listas, quería decir algo, yo uso nutriciones listas hace más o menos 4 años larguitos, sobre todo porque, pues bueno, yo diría que el tipo de paciente que también yo manejo en mi UCI, bueno, no es mía, es la UCI de trabajo, eh, realmente son pacientes que cuando tenemos la necesidad o la indicación de utilizar la nutrición parenteral, no me duran mucho tiempo con la nutrición, por un lado, y cuando tenemos ese paciente intestino corto, que ya vemos que va a durar mucho tiempo, realmente preferimos es que sea una nutrición individualizada. En cuanto a esas nutriciones listas que yo uso, el problema es lo que dijo Lorena. Siempre hay que recordar que la nutrición siempre debe llevar micronutrientes desde el día que yo decido iniciarla por las condiciones que mi paciente me lo permita. Y este es un problema de las nutriciones listas que no trae micronutrientes, pues porque no son estables y no van a durar 2 años, que pueden durar ellas almacenadas y pues por eso no los trae. Sin embargo, la recomendación es colocar por otra vía esos micronutrientes, pero nunca dejar de colocársela al paciente. Eh, yo lo que hago es que, pues bueno, ahorita tengo un problema de proveedor, pero hay un proveedor que yo la colocaba por otra vía, los micronutrientes, y ahorita el proveedor que tengo, pues no lo puedo poner por una vía periférica, sino que me toca poner esos micronutrientes, ya sea a la bolsa de la nutrición lista o en Y. Y entonces ahí ya viene otro problema. Y uno dice, bueno, si la lista es para no estarla manipulando tanto, para evitar esos riesgos de infección y esas complicaciones, el solo hecho de ir a colocársela a la nutrición parenteral, pues ya voy perdiendo esos beneficios y entonces toca ayudarse el QS, que lo coloque allá en su cámara de flujo laminar y eso ya viene siendo otro problema. Y lo que hacemos, pues que estamos haciendo es colocarla en Y. Pero entonces allí hay un problema de acuerdo al proveedor que uno tenga para los micronutrientes. Pero realmente en el tiempo que, pues, en el promedio de los pacientes que me duran en la UCI con nutrición parenteral es muy corto.
y pues puedo decir que excepto por ese problema de proveedor, pues nos ha ido muy bien y trae menos proteínas también las nutriciones listas. Sin embargo, pues uno tiene donde elegir y pues si yo necesito preparar individualizada de acuerdo al paciente, pues se prepara. Cada vez más en hacer parte de nuestro grupo de trabajo y nuestro equipo de trabajo, el QF, nos ayuda muchísimo a entender cada medicamento que le ponemos a los pacientes y en este caso la nutrición parenteral, el QF nos ayuda muchísimo a esas interacciones. Es todo lo que quería pues decir y Lorena, muchas gracias, muy completa y Pablo, pues muchas gracias también. Leis, mil gracias. No sé si algún otro profesor quiere hacer alguna intervención. Bueno, muy bien, pues este es el tema de las nutriciones parenterales ha sido muy interesante porque al principio las usábamos mucho y tenían mucho riesgo. Luego descubrimos que no nos iba tan bien iniciándolas tan temprano y luego fueron bajando los riesgos de las nutriciones parenterales, pero tampoco encontrábamos ninguna ventajas relevantes. Entonces hoy en día están rezagadas básicamente a las contraindicaciones de la vía oral, ya sea para manejo agudo o crónico y muy poco como suplencia adicional o transitoria. Cada vez son menos las excusas que se pueden utilizar para no usar enterales tempranas. Entonces, digamos que se ha vuelto muy especializado de un subgrupo de pacientes muy particulares. No sé, Lorena, si tienes ahí las preguntas. Eso, perfecto, mil gracias. Sí, señor. Entonces, en principio las preguntas, pues Lorena las contestó todas en su presentación, pero la idea es que profundizáramos en estos aspectos que es realmente lo que sabemos de la nutrición parenteral y es primero la gran duda que surgió de por qué la nutrición parenteral podía ser deletérea en la primera semana de vida. Eso nos enseñó mucho desde el punto de vista de la fisiopatología de los pacientes críticos y pues qué pudieron encontrar o qué vieron de cuáles son esas posibles explicaciones desde la fisiología. Marco. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Marco. Mi nombre es Marco Sierra, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Respecto a la pregunta, ¿cuáles son las posibles explicaciones desde la fisiología por las que la nutrición parenteral no representa beneficios para los pacientes críticos pediátricos en la primera semana? Bueno, lo que encontré a partir de que se define paciente crítico pediátrico, aquel que representa o que presenta alteraciones fisiológicas potencialmente fatales, un potencial claro de recuperación. Este tipo de pacientes existen obviamente factores que promueven la desnutrición hospitalaria, definida pues como un estado de mortalidad secundario a una deficiencia relativa o absoluta de uno o más nutrientes que se manifiestan clínicamente o es detectado, por supuesto, cuando hacemos las diferentes evaluaciones. El paciente crítico, por supuesto, presenta una serie de cambios metabólicos que forman parte de la respuesta adaptativa para hacer frente pues, a la agresión aguda. Dentro de estos cambios destacan una situación de hipercatabolismo y destrucción muscular, con una reducción de la capacidad absortiva a nivel intestinal, con una resistencia a la insulina, con hiperglicemia y pues una cierta resistencia, por supuesto, anabólica proteica, sobre todo cuando nos enfrentamos a estos pacientes en la fase inicial, que es como tal vez lo que podríamos irnos enfocados hacia la primera. Esta respuesta hiperdinámica sistémica, por supuesto, condiciona... Ay, perdón. ¿Me escuchan? Sí, Marco, ahí te escuchamos. Qué pena, es que se me conecta el celular también. Bueno, como les venía diciendo, esta respuesta hiperdinámica, por supuesto, condiciona el pronóstico del paciente y puede verse atenuada pues, con la administración de un adecuado soporte nutricional. Esa desnutrición que se genera asociada al proceso agudo se asocia a una mayor mortalidad y diversos estudios, como lo mostró pues, la doctora Lorena, muestran que una deuda calórica proteica acumulada negativa durante la estancia en la unidad de cuidado intensivo tiene bastantes efectos deleterios y esa vía de elección para el soporte de nutrición, como también lo mencionó la profe en su introducción,
siempre va a ser la enteral y siempre es el tracto gastrointestinal que sea funcionante. Pero pues diversos estudios también muestran que la nutrición enteral administrada de forma precoz pues tiene múltiples beneficios, pero no siempre vamos a poderlo utilizar. Entonces, sí, en algunas oportunidades podemos recurrir pues a la nutrición parenteral, ya sea porque esté contraindicada la nutrición enteral o porque definitivamente pues, no podemos utilizar ese tracto gastrointestinal, y en el cual pues muchos pacientes críticos obviamente no reciben los requerimientos calórico-proteicos calculados a pesar pues, de los diferentes esfuerzos que realizamos por optimizar esa nutrición, esa ruta, perdón, enteral. Varias publicaciones que han surgido, alrededor del año 2011 colocaron en entredicho la seguridad de la nutrición parenteral y generaron pues grandes dudas y controversias respecto a las indicaciones y el momento de inicio del aporte calórico proteico óptimo. Y diversos estudios también observacionales han cuestionado esa seguridad de esa administración, sobre todo en la fase precoz, en la evolución de los pacientes, generalmente las primeras 48 horas. Todo pues surge por ese ensayo clínico aleatorizado, controlado y multicéntrico que fue el EPANIC en el año del 2011, publicado en el New England Journal con más de 4.000 pacientes, casi 4.640 pacientes, en el que, como lo mencionó pues muy bien la doctora Lorena, trataba de comparar pues esa nutrición parenteral de forma precoz versus esa nutrición de forma tardía. Los autores realmente especulaban pues que la mejor evolución en el grupo de la nutrición parenteral tardía se debía a que tolerar cierto déficit de macronutrientes permitiría una activación mucho más eficiente de esa autofagia y por tanto un mejor aclaramiento de los microorganismos y de las células dañadas. Sin embargo, cuando uno hace una lectura crítica de la literatura, el estudio de PANIC pues ha sido pues bastante criticado. Generalmente la mayoría de los pacientes incluidos estaban bien nutridos, estaban menos graves, tenían un alto porcentaje, eran posoperatorios de cirugía cardíaca programada y tenían una estancia en UCI corta, generalmente menor a 4 días. Y el grupo pues, de la nutrición parenteral precoz recibió una excesiva sobrecarga de glucosa parenteral en las primeras 48 horas. De hecho, inclusive cuando uno evalúa la literatura, estudios posteriores aleatorizados, controlados, evidenciaron que la nutrición precoz pues la describen como segura y no se asociaba inclusive al aumento de complicaciones infecciosas. Uno de ellos es el estudio Caloris, publicado en el New England Journal años posteriores, en el 2014, en el cual incluyeron 2.383 pacientes y hacen exactamente la misma comparación. Y ellos encontraron en pacientes ingresados de forma no programada, con ventilación mecánica y con estancia en UCI prevista mayor de 3 días, a los cuales pues, se les administraba la nutrición parenteral, no encontraron diferencias en la mortalidad a los 30 días ni en las complicaciones infecciosas en ambos grupos. Con base en el estudio de PANIC, las guías americanas publicadas en el 2016, ASPEN, recomiendan pues por supuesto retrasar 7 días el inicio de la nutrición parenteral en pacientes con contraindicación para nutrición oral y o enteral y con bajo riesgo nutricional, que es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Pero en el paciente que tiene datos de nutrición previa o que está en riesgo nutricional, recomendaban, basado en opinión de expertos, también es algo que se debe tener muy en cuenta, no retrasar el inicio de la nutrición parenteral si la nutrición enteral estaba totalmente contraindicada. En estos casos proponían inclusive iniciar de forma precoz la nutrición parenteral cuando fuera posible. Ya para el año del 2017, las guías ASPEN realizan una actualización de la información, específicamente en el área de la pediatría, y ellos hacen la pregunta, ¿cuál es la indicación en el momento óptimo para la nutrición parenteral en niños críticamente enfermos? Ellos, sobre la base de un solo ensayo clínico aleatorizado, no recomiendan el uso de la nutrición parenteral dentro de las primeras 24 horas posteriores al ingreso en la unidad, con una calidad de la evidencia moderada y una recomendación fuerte a favor. Como les menciono, basados en un solo ensayo clínico, ellos consideran que la nutrición parenteral suplementaria debe retrasarse hasta 1 semana después de la admisión en la UCP para pacientes con un estado nutricional basal normal y bajo riesgo de deterioro nutricional. Igual, sobre la base también de consenso de expertos, ellos sugieren la suplementación de la nutrición parenteral en niños
que no pueden recibir ninguna clase de nutrición enteral durante la primera semana en la unidad, y para los pacientes que están gravemente desnutridos o en riesgo de deterioro de nutrición, se puede complementar la nutrición parenteral en la primera semana si no puede superar también los volúmenes bajos, pues de esa nutrición enteral. Desafortunadamente hay poca evidencia para guiar estas prácticas. También encontré pues por ahí el ensayo, el PEPANIC, es un ensayo clínico aleatorizado de 3 centros publicado en 2016 en el New England Journal por FIBES y colaboradores. Aborda el momento, también como lo había mencionado la doctora, de la nutrición parenteral suplementaria en el niño gravemente enfermo. Pero pues también es un ensayo que también debemos de tener ciertas consideraciones. Los niños en este estudio recibieron calorías enterales significativas, una media alrededor de 30 kilocalorías por kilo día en el día 4, y es posible que la mayoría de estos niños se hayan mantenido por vía enteral a través de un protocolo sólido en la fase inicial. Y los niños en este estudio fueron también dados de alta a tasas que son estándar en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo. Casi el 50% abandonó la unidad en el día 4 y el 74% en el día 8. Solo el 24% de la cohorte de la nutrición parenteral tardía estuvo realmente expuesta a esa nutrición parenteral. El brazo de la intervención del ensayo fue más representativa en una estrategia de no nutrición parenteral, y nuevamente pues esto respalda la conclusión de que el inicio de la nutrición parenteral dentro de las primeras 24 horas a la admisión no es aconsejable como una estrategia general de los IP, más no de pronto para tratar de llevarla pues como a esos 7 días. A la gran mayoría de los niños en este estudio se les estimó el gasto energético, generalmente son ecuaciones que han sido pues no validadas en población pediátrica, críticamente enfermo, y también pues es otro aspecto que se debe tener en cuenta. Lo otro es que la definición de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud pues no utilizó como un parámetro estándar, ni tampoco pues trataron de evidenciar un poquito la parte de los catéteres centrales en dos de los 3 grupos que ellos utilizaron. Ya las guías europeas para el año del 2019, publicadas por Singer y colaboradores en el Clinical Nutrition, recomiendan iniciar la nutrición parenteral en las primeras 24 a 48 horas en todo paciente crítico que no tiene perspectiva de nutrirse en 3 días por vía enteral, y basan su recomendación en el aumento de la morbimortalidad asociada a la desnutrición y a la infranutrición en el paciente crítico. Ellos consideran que en caso de contraindicación para la vía oral y la nutrición enteral, la nutrición parenteral debe implementarse dentro de los 3 a 7 días con un grado de recomendación B, con un consenso casi del 90% de acuerdo. Dice que pueden proporcionar nutrición parenteral temprana y progresiva en lugar de no nutrición en caso de contraindicación para la nutrición enteral en pacientes con desnutrición severa. Un consenso casi del 95%. Y finalmente, las guías de la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Cuidado Intensivo Pediátrico actualizadas a 2021 consideran de forma general, dice que no se recomienda el empleo de la nutrición parenteral en las primeras 24 horas de ingreso a la unidad de cuidado intensivo pediátrico, pero la evidencia actual dice que no permite hacer recomendaciones sobre el momento óptimo para su administración, y dicen que no hay suficientes datos que permitan recomendar retrasar su utilización una semana, y menos aún en el caso de los niños, repito, desnutridos, por lo que su comienzo debe individualizarse en cada niño, en cada paciente. Eso es como lo que encontré, lo que tenía para contarles en el día de hoy. No sé si alguien encontró algo diferente. Muchísimas gracias, profe. Marco, mil gracias. No sé si alguien más leyó algo, está de acuerdo con Marco, leyó otra cosa. En general, entonces, los grupos de nutrición parenteral no, pues como todos los estudios que van en contra de lo que se pensaba, cuesta mucho trabajo digerirlos, y en principio se ha pues atacado un poco la técnica y la metodología, y han intentado encontrar, digamos,
si hubo algún ajuste que se pudiera hacer y va muy en contra de lo que piensan los expertos, lo cual hace que sea difícil cambiar, digamos, el pensamiento de algunos grupos. Sin embargo, pocos se han dedicado a tratar de buscarle explicaciones a por qué podría haber sucedido esto y si lo que había que hacer era cambiar las nutriciones o las vías de acceso o las formas de hacerlo. Pero en general, lo que sí parece que abunda en la evidencia es que la nutrición parenteral de forma rápida, pues realmente tampoco cambia los desenlaces hacia mejor. Si ven ustedes, todos los que comentó Marco, pues en principio no hay ninguno que favorezca la nutrición parenteral. Entonces todos son o estos grandes clásicos que todo el mundo pelea, que son los negativos, o estudios neutros en que no hacen diferencia. Entonces, en principio, por ahora, seguimos sin entender muy bien cuáles fueron los factores. Lorena les mostró el análisis post-hoc de esa cohorte que pareciera ser que tenía que ver con los aminoácidos. Ahí todavía falta mucho más investigación, pero en principio, por ahora, pues en general casi nadie va a anunciar una nutrición parenteral de forma temprana, sobre todo si hay perspectivas de que la persona o el paciente pueda comer y ya exceptuando, digamos, pacientes que ya vienen crónicamente en parenteral y otro tipo de circunstancias particulares. A eso va el segundo punto, que es el de condiciones específicas. Entonces, más que hablar, digamos, de cómo iniciarla o no iniciarla, porque sigue habiendo mucha pelea, está la discusión de qué hacer con la composición de la nutrición parenteral en algunos escenarios particulares. Un poco lo que contaba Ledis de fórmulas listas versus no listas. Si existen algunas condiciones en las que yo debería ajustar, pudiera ajustar y tuviera alguna ventaja importante hacer esos ajustes. Jennifer. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jennifer Guijarro, soy residente de primer año de cuidado crítico pediátrico en la Universidad de La Sabana. Bueno, para contestar esta segunda pregunta, vamos a empezar sobre las formulaciones estándares versus las individualizadas. Entonces, como nos explicó la doctora Lorena en su presentación, la nutrición parenteral se puede proporcionar como una formulación estándar, generalmente comercial, que está diseñada como para satisfacer esas necesidades nutricionales, pero de la mayoría de pacientes en un mismo grupo de edad con unas condiciones similares. Alternativamente tenemos las prescripciones de formulación que son personalizadas. Estas están adaptadas a las necesidades nutricionales de cada paciente y su principal ventaja es que se adaptan a cada paciente específico y proporcionan una nutrición óptima, suponiendo que todos los nutrientes se administren de una manera segura y biodisponible, que es lo que nos explicaba la doctora, pues que a veces no se puede lograr fácilmente. Esta prescripción adicionalmente puede ser cambiante diariamente, reflejando la condición médica del paciente y pues las pruebas de laboratorio que se hacen diariamente en la unidad de cuidado intensivo. A diferencia de las prescripciones individualizadas, la estándar conlleva a riesgos de convertirse en lo que se llama como una medicina de recetario y a veces puede carecer del juicio clínico continuo que tenemos sobre los requerimientos nutricionales cambiantes de nuestros pacientes. Este riesgo puede llevar o ser mayor cuando tenemos pacientes, por ejemplo, recién nacidos prematuros, pequeños, frágiles, de bajo peso al nacer, con requisitos nutricionales muy altos y en riesgo de desarrollar déficit de nutrientes significativos y que en ocasiones también pueden tener trastornos metabólicos potencialmente mortales, como lo puede ser la hipo o la hiperglicemia, la hipo o hipernatremia o hipercalemia. Estudios recientes en recién nacidos de bajo peso al nacer, así como en pacientes pediátricos, sugieren que en comparación con los bebés que recibieron una nutrición parenteral estándar, aquellos que reciben nutrición parenteral personalizada recibieron una nutrición óptima y lograron un mejor crecimiento sin complicaciones y tuvieron un periodo más corto de requerimiento de nutrición parenteral exclusiva y requirieron menos correcciones de electrolitos. También un estudio controlado aleatorizado que comparó la formulación individualizada versus la estándar en prematuros demostró una mayor ingesta de aminoácidos, lípidos y energía con mayor aumento de peso en el grupo que recibió la individualizada.
un estudio también controlado y autorizado que utilizó la nutrición parenteral, este fue realizado hace un tiempo en el 2015, comparó lo que era la ingesta estándar de aminoácidos de 0.8 gramos por kilo con las recomendaciones actuales que son de 1.5 gramos por kilo en pacientes en estado crítico que recibieron nutrición parenteral, demostraron pequeñas pero quizás clínicamente significativas mejoras en algunas medidas como es la fatiga muscular, la masa como tal muscular y la fuerza en pacientes que recibieron una mayor ingesta de aminoácidos según lo prescrito por las pautas, en comparación a las que usaron la ingesta estándar. Ya hablando como de algunos componentes específicos sobre las proteínas, entonces como nos comentó Lorena, inicialmente las pautas que recomiendan ser usadas para los pacientes en la unidad de cuidado intensivo en UCI, se dice que reciban una mayor ingesta de proteínas que en las personas sanas, que normalmente en la UCI debemos utilizar de 1.2 a 2 gramos por kilo en comparación con las personas sanas que pueden utilizarse 0.8 gramos por kilo de proteína en las nutriciones parenterales. Estas recomendaciones no se basan en pruebas sólidas, pero los estudios que han sido observacionales sugieren que estos resultados sí mejoran o el desenlace clínico sí mejoran cuando hay una mayor ingesta de proteínas. Ya para grupos específicos poblacionales, la nutrición parenteral está ampliamente reconocida en los recién nacidos prematuros y se establece que estos bebés deben recibir al menos de 45 a 55 kilocalorías kilogramo día en su primer día de vida, y esto es buscando el objetivo de aumentar 17 a 20 gramos por kilo día de peso. El requerimiento de energía para un lactante, por su parte, es de aproximadamente 110 a 135 kilocalorías kilo día, comparado con 90 a 120 kilocalorías kilo día cuando el paciente es alimentado únicamente por nutrición parenteral, porque se dice que cuando la nutrición es mixta versus la parenteral única, estos bebés tienen una menor necesidad de requerimiento energético por su menor necesidad o menos necesidad de termogénesis. Los recién nacidos prematuros, se dice que el inicio de los aminoácidos se debe iniciar en el primer día de vida, ya que esto se ha asociado con una reducción de la sepsis y del tiempo para recuperar el peso al nacer. Y en los prematuros se dice que es de 1.5 gramos kilo día de aminoácidos. En teoría, vamos a hablar de un componente específico en los aminoácidos que encontré, que es la glutamina. Se dice que la suplementación con glutamina puede conceder varios beneficios a los lactantes pequeños con enfermedades gastrointestinales graves, como por ejemplo enfermedad de Hirschsprung insuficiencia intestinal, los pacientes que requirieron cirugías abdominales grandes por gastrosquisis. Entonces, la glutamina en estos pacientes puede acelerar lo que es el proceso de cicatrización de heridas, la anastomosis, y mejorar la integridad de la mucosa. Esto se ha visto en modelos animales experimentales con enterocolitis que recibieron glutamina suplementaria y evidenciaron que presentan una recuperación intestinal, probablemente al proporcionar una energía adicional para la división y proliferación de ese enterocito. Entonces, también hicieron estudios en pacientes quirúrgicos adultos o en pacientes en estado crítico, y la evidencia respalda que la suplementación con glutamina preserva esa integridad de la mucosa intestinal, reduce complicaciones infecciosas y posiblemente la muerte. Entonces, los datos que tenemos de ensayos clínicos controlados y metaanálisis han confirmado que adherirse al uso bien establecido de la glutamina en nutrición parenteral en combinación con un apoyo nutricional adecuado reduce mortalidad, complicaciones infecciosas y estancia hospitalaria y en UCI. También se dice que hay otros pacientes que también son candidatos adecuados para la administración de glutamina, no solamente en pacientes con enfermedades gastrointestinales graves, sino también en pacientes con quemaduras, traumatismos o neoplasias malignas. Pero hay que tener en cuenta que los estudios también dicen que debemos tener cuidado y están contraindicados en pacientes con insuficiencia renal o hepática severa.
En cuanto a los lípidos en la composición de la nutrición parenteral, las ventajas de las emulsiones de lípidos multicomponentes que contienen aceite de soya, triglicéridos de cadena media, aceite de oliva y de pescado, como es el SMOF-lipid, incluyen un mayor contenido también de vitamina E y menos fitoesteroles. Las guías actuales que tenemos de ESCAN y ESPEN indican que realmente no hay una evidencia para respaldar esta ventaja de la emulsión de lípidos en particular, pero estudios recientes posteriores sí han demostrado que este lípido o el SMOF es mejor que el aceite de soya puro en reducir episodios de sepsis, ya que ofrecen mayor nutrición balanceada y la prevención también de enfermedad hepática asociada a la insuficiencia intestinal. Estos lípidos tienen, o este componente lipídico tiene mayor efecto antioxidante y es menos proinflamatorio e inmunosupresor que cuando se compara con el aceite de soya puro, por lo que puede ser preferible en pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo. Adicionalmente, hay estudios y reportes de casos recientes que han visto cierta mejoría en los pacientes que presentan patologías por toxicidad por fármacos lipofílicos cuando se administran estos componentes lipídicos. En cuanto a los carbohidratos, las guías recientes proponen una ingesta más baja de carbohidratos para evitar hiperglicemia durante procesos que aumentan la producción endógena de glucosa. Y como vimos, podemos dividir la enfermedad crítica en fase aguda, fase estable y fase de recuperación. Y los carbohidratos deben irse ajustando gradualmente dependiendo de cuando vamos pasando de una fase a la siguiente hasta alcanzar los requerimientos completos. En los niños recién nacidos a término y en los prematuros se dice que deben recibir una menor cantidad de glucosa en el primer día de vida e ir aumentando gradualmente el contenido a partir del segundo día, ya que la hiperglicemia se asocia con una mayor mortalidad y morbilidad, especialmente en niños gravemente enfermos, prematuros, y su reconocimiento y manejo adecuado son extremadamente importantes. Y ya para finalizar sobre líquidos y electrolitos, a lo que ya nos comentó Lorena en la presentación, quiero hacer una énfasis en que las guías dicen que el cloruro debemos evitarlos en los primeros días de vida para minimizar ese riesgo de acidosis metabólica, y cuando tenemos pacientes con pérdidas estomáticas elevadas, donde la excreción de electrolitos es muy elevada, podemos sustituir el cloruro de sodio en la nutrición parenteral por lactato de sodio o acetato de sodio para también reducir la acidosis. Eso es todo lo que tengo. No sé si alguien más quisiera pues adicionar algo. Jennifer, muchísimas gracias. Muy completa tu búsqueda. No sé si alguien leyó otra cosa o tiene algún otro dato que quisiera compartir. Pues en principio, como muchas de las cosas de nutrición, se propone mucha cosa con desenlaces intermedios, pero realmente es poco lo que, digamos, se puede demostrar de forma fuerte para recomendar ajustes o condiciones diferenciales. En general, muchas cosas están basadas en opiniones de expertos, como ustedes ven, o en desenlaces intermedios que no justifican todavía de forma rutinaria hacer algún ajuste específico. Entonces, la gente que le gusta usar estándar porque considera que es más fácil, que no tiene disponibilidad de otros grupos. Hay grupos que tienen grupos completos de nutrición que para ellos es mucho más fácil hacer ajustes, hacen ajustes diarios, suben un poquito una cosa, la otra, y con eso logran evitar otro tipo de intervenciones. Sin embargo, en desenlaces fuertes y duros, pues todavía no hay suficiente información y termina siendo, como todo en medicina, un poco más de arte y de gustos que evidencia. Sin embargo, pues están, y entonces hay que saber cuando tengan que escoger este tipo de cosas, pues entender cuáles son las ventajas y desventajas de unas técnicas versus las otras y en qué condiciones pudieran intentar hacer algún ajuste. Muy distinto a la terapia parenteral, digamos, de un paciente que va a estar pocos días, como decía Leis, a alguien que va a necesitar una terapia parenteral a largo plazo.
todo lo que explicó Lorena de los ciclados, de otro tipo de cosas que hay que hacer para evitar complicaciones a largo plazo, que son muy diferentes a las del paciente crítico agudo. Sin embargo, hoy en día vemos muchos pacientes que están en parenteral crónico, que se agudizan y que tenemos que manejar. Finalmente, la última pregunta va un poco orientada al cambio del paradigma de la nutrición parenteral. Antes la asociábamos a múltiples complicaciones. La nutrición parenteral moderna, pues cada vez es más, por lo menos, inerte o produce menos efectos adversos que las versiones iniciales. Entonces hay que tener más claro, digamos, comparado con la literatura o con lo que sabíamos antes, cuáles son las complicaciones modernas más frecuentes de la nutrición parenteral, si han cambiado, si siguen siendo las mismas, cuáles son las que tenemos que buscar. ¿Quién fue el voluntario? Andrea. Yo, profe. ¿Se escucha? Sí, bien, ¿Me Andrea. escucha? Sí, Sí. perfecto. Bueno. Bueno, de las complicaciones, pues digamos que no pude encontrar pues claramente cuáles eran modernas y cuáles pues ya venían como vigilándose, pero pues en lo que revisé las dividían sobre todo en agudas y crónicas. Pues agudas son, estas sí ya la conocemos, que son las asociadas pues a los accesos vasculares. Entonces todas las complicaciones inherentes al uso de los accesos vasculares, como es la presencia de neumotórax, que puede haber pues punción arterial, malposición de las líneas pues que se están usando. Y pues todo lo asociado con los procesos infecciosos, pues asociados al uso prolongado de estos catéteres, como de pronto ya lo decía Lorena en su presentación. Entonces, las bacteremias asociadas pues a los catéteres, hay pues definiciones muy claras por el CDC para hacer el diagnóstico de bacteremias asociadas a los catéteres, y cómo la nutrición parenteral pues aumenta el riesgo de esas infecciones. Entonces se han encontrado en estudios que se han hecho en Estados Unidos, tasas entre 0.38 hasta 4.5 episodios por cada 1000 días de catéter en el que se está utilizando para nutrición parenteral. Hay otro estudio observacional multicéntrico que se realizó en el 2016, en donde siguieron 1046 pacientes, también en Estados Unidos, en donde también encontraron una tasa de casi 10.7% de eventos de bacteremia asociada al catéter en pacientes que se utilizaban o por cada 1000 días de uso de nutrición parenteral. Digamos que esas son de las reportadas más frecuentes asociadas al uso de los catéteres. La otra complicación que encontré frecuente es pues la hiperglicemia y las alteraciones metabólicas. La hiperglicemia, encontré pues que hay estudios observacionales que encuentran tasas, perdón, hasta de 50% de presentación de hiperglicemia en pacientes hospitalizados que utilizan nutrición parenteral. Encontré un estudio que fue realizado por un doctor italiano, en donde hace una revisión de 303 pacientes. De esos 67 eran recién nacidos, y ellos iban dentro de la búsqueda o el estudio observacional que hacen, realizan la búsqueda de complicaciones asociadas a la nutrición parenteral. En él encuentran que dentro de las complicaciones principalmente están las metabólicas, hepatobiliares y las relacionadas con pues, el uso de los catéteres, y de esas las más frecuentes son las metabólicas, que para los recién nacidos las metabólicas tienen una tasa del 74.6%, y para los pacientes pediátricos es del 76.7%. De esas, de las metabólicas, digamos que la más frecuente fue la hiperfosfatemia. Las tres más frecuentes fueron hiperfosfatemia, hipermagnesemia e hipercalcemia. Y de las más frecuentes con los otros sustratos pues, nutricionales está altos niveles de vitamina E, de vitamina A, de vitamina D. En otros bajos, en el cuarto grupo, bajos niveles de vitamina D y altos niveles de folato. Fue como los principales datos que encontraron en ese estudio en búsqueda de complicaciones. Hay descrito, pues dentro de las alteraciones agudas también está el síndrome de realimentación, pues que se presenta sobre todo y que nos toca tener cuidado en los pacientes desnutridos, que se someten pues como a una represión nutricional rápida.
que corren el riesgo de sufrir pues este síndrome de realimentación, que como sabemos pues nos puede producir síntomas cardíacos, respiratorios y neurológicos que son causados por esa hipofosfatemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, teniendo en cuenta que por su inanición ellos están produciendo, o sea, sus concentraciones de insulina han disminuido y ellos están utilizando la glucosa por medio de un metabolismo a través de cetonas y de ácidos grasos libres. Entonces, cuando se hace proceso de realimentación, la insulina pues se vuelve a usar y eso hace que los niveles que ya están un poco depletados de fósforo, magnesio y potasio ingresen a la célula y que por eso se generen pues todas estas complicaciones que ya conocemos. Entonces, es otro de los puntos a tener en cuenta. También está escrito sobre todo ahora con el boom del uso, de poder utilizar sobre todo en niños con falla intestinal, la nutrición parenteral en el hogar y de hacerla un poco más prolongada, lo que se veía en los hospitales. Está descrita también la enfermedad ósea metabólica, que pues por primera vez se describió en 1980 y pues los estudios se iniciaron obviamente primero en adultos, en donde en ellos se describían cuadros de osteoporosis y de osteomalacia, y se ve pues que es altamente prevalente sobre todo la osteopenia cuando se les hacen estudios a los pacientes que utilizan sobre todo nutriciones parenterales prolongadas. Hay estudios realizados en Europa donde encuentran osteopenia hasta en el 84% de pacientes cuando han recibido nutrición parenteral con una media de 61 meses. Digamos que los datos son más o menos en ese porcentaje, en donde todos no terminan pues con un trastorno óseo-metabólico pues tan grave, pero sí con una osteopenia. Y como veíamos en el estudio del italiano, uno de los parámetros que también se encuentra es ese déficit de vitamina D algunas veces en la suplencia que se da a través de la nutrición parenteral. La otra complicación que encontré fue a nivel renal, aunque es poco común, hay una nefropatía asociada a nutrición parenteral que puede ocurrir con la nutrición parenteral también a largo plazo, que está caracterizada pues por ese deterioro ahí, sobre todo en la función tubular y pues obviamente en el aclaramiento de creatinina, y han encontrado que se puede generar o potenciar una esclerosis glomerular. Puede estar asociada a hiperoxaluria, hipercalciuria y defectos renales tubulares. Y los riesgos o los factores de riesgo que están asociados a ella es la carga de aminoácidos que esté, pues, con el que esté preparada la nutrición. Obviamente tener fármacos nefrotóxicos asociados al uso de la nutrición parenteral e infecciones previas del torrente sanguíneo. Son como los factores que se han descrito asociados a la presencia de esa lesión renal secundaria a la nutrición parenteral. Y lo otro son complicaciones hepáticas, que es la enfermedad pues, hepatobiliar asociada a la nutrición parenteral, incluye pues, la enfermedad hepática asociada a la falla intestinal y pues enfermedades del tracto biliar. Los factores de la nutrición parenteral que afectan negativamente pues, al metabolismo o a la lesión directa del hígado, además pues de la lesión hepática que ya pueden tener muchos de estos pacientes que lo llevaron pues a que fuera necesario pues nutrición parenteral. Todas esas factores que participan ahí pueden ser, como ya se ha hablado, el exceso de calorías a través de glucosa, fitoesteroles, el contenido en las emulsiones lipídicas de origen vegetal, la deficiencia de ácidos grasos esenciales o la deficiencia de taurina y de hipermagnesemia. Los factores no relacionados pues como tal con la nutrición parenteral, pero que apoyan que se desarrolle este proceso, pues está por eso asociado inflamación asociada a la enfermedad subyacente del paciente, infecciones bacterianas, sobrecrecimiento bacteriano y la deficiencia o toxicidad de ácidos biliares. Todo esto pues puede provocar esteatosis y colestasis. Y pues finalmente encontré que como de pronto ya se había venido, lo habían descrito, es la alteración en la microbiota intestinal. Entonces se han encontrado estudios en donde ese cambio de la microbiota que se da ahí a nivel del intestino
por ejemplo, encuentran que hay mayor crecimiento en estos pacientes de bacteroides, que al medir niveles de interleuquinas se encuentran más interleuquinas proinflamatorias, entonces que eso puede estimular que haya mayor translocación bacteriana y pues empeorar y alargar las estancias hospitalarias y alargar el estado pues crítico del paciente. Entonces es otra de las complicaciones que se pueden ver recientemente o que se están estudiando recientemente en los pacientes que utilizan nutrición parenteral. Andreita, muchas gracias, muy clara. En principio, como ven, no es que hayan cambiado las complicaciones, parece que han bajado un poco en incidencia y se prolongan en el tiempo gracias a algunas estrategias que se han diseñado, pero pues siguen siendo la misma, ¿no? Cuidar el hígado, los líquidos y los electrolitos y los accesos vasculares que siempre son un lío si son de larga duración o inclusive las cosas agudas que también han bajado gracias a otras técnicas. Entonces, en principio, pues este era el taller y con esto damos por finalizado el módulo de fisiología gastrointestinal. Lorena, muchas gracias nuevamente. La otra semana tendremos ultrasonido y empezaremos la siguiente semana el módulo de endocrino y de inmunología. Entonces, les deseo una feliz tarde a todos. Cuídense mucho.